Muy buenos días a todos y todas los presentes el día de hoy aquí en el Teatro Sogamoso. Estamos iniciando esta actividad que hace parte del tercer Festival del Fuego Vivo que se realiza en esta hermosa ciudad, la Ciudad del Sol. Hoy queremos iniciar el tema de la conferencia invitando a el señor Edwin Castelar, quien es el coordinador de la cultura gnóstica en Boyacá, para que nos regale unas palabras de bienvenida. No, yo lo cambié. Yo le voy dando señales. Muy buenos días para todos los presentes, damas y caballeros. Nos alegra muchísimo que en esta mañana, o ya casi tarde, podamos estar reunidos alrededor de estos conocimientos que son tan valiosos para todos los seres humanos. Ante todo, queremos dar un agradecimiento a toda la ciudad de Sogamoso por todo este acompañamiento que los jóvenes gnósticos pues han tenido, y de verdad que les agradecemos de todo corazón ese detalle con ellos, ya que este tercer Festival del Fuego Vivo pues ellos fueron los que lo organizaron con ese sano propósito de resaltar nuestras culturas, nuestras raíces. De verdad que cuando uno se dedica a estudiar un poco lo que es la tradición muisca sobre todo, queda uno muy feliz, queda uno admirado de saber que en estas tierras existió una cultura, existió una civilización de tanta realidad y de tanta profundidad, con su propio mito, con su propia realidad, con su propio génesis. Y de verdad que eso a uno lo llena de mucha alegría estar aquí en estas tierras que para nosotros cada vez son más valiosas. Les damos un agradecimiento por estar acá, por sacar su espacio, por compartir hoy festivo en esta hora de la mañana, y esperamos que podamos realizar, realizar la mayor buena armonía o la mayor compenetración entre el conferencista que va a realizar o va a dar el tema el día de hoy, y de verdad porque la intención es esa, poder compartir, poder integrarnos y poder continuar en este proceso tan maravilloso de conocer nuestra realidad, de conocer nuestra cultura. Y cuenten que el gnosticismo aquí en el departamento de Boyacá está todo el espacio abierto para continuar compenetrándonos e integrándonos con la sociedad, con todos los entes y con la Junta, para de esa manera hacer equipo y poder profundizar en todo esto que estamos dialogando y hablando. Así pues, de que desde lo más profundo de nuestro corazón queremos decirles de que ya no es solamente el gnosticismo como un aspecto meramente religioso, porque la verdad no es solo eso. El gnosticismo tiene áreas muy hermosas para estudiar, tiene su aspecto de ciencia, tiene su aspecto de arte, tiene su propia filosofía, y obviamente tiene un aspecto místico que obviamente hay que tenerlo, porque nosotros consideramos que Dios existe y que inclusive es el gran propósito de la existencia humana. Por eso estamos abiertos a esta clase de eventos, sepan comprender ese aspecto, y obviamente por otro lado también cuando ustedes quieran saber de gnosticismo, también por supuesto es nuestro deber aclarar, ya que pues muchas personas hablan del gnosticismo, pero todo el que habla de la gnosis simplemente no es gnóstico. Entonces es mejor preguntarle a un gnóstico qué es la gnosis, y así de esa manera uno queda muy claro sobre lo que es esta gran filosofía. Esperamos pues, como les decía, que hayan las preguntas al final, esperamos poder compartir y esperamos que estos conocimientos se sigan alimentando y se sigan ampliando para bien de nuestra cultura, para bien de nuestra sociedad. Es uno de los grandes anhelos del gnosticismo, que la sociedad mejore, que la sociedad triunfe, que la sociedad encuentre unos grandes propósitos, que vaya, dijéramos, elevándose a unos altos niveles de organización. El gnosticismo busca mucho eso,
Pero obviamente sabemos que la sociedad es el conjunto de los individuos, ¿verdad? Entonces, a la hora de que los individuos mejoran, pues por lógica, la sociedad también va a mejorar. Entonces, el gran propósito que nosotros como gnósticos manejamos es que el individuo mejore para que la sociedad también triunfe y también mejore. De esta manera, pues vamos a darle el uso de la palabra a nuestro compañero y amigo Miller Villota. Él es conferencista nacional de nuestra institución de la ciencia y de la cultura gnóstica, y bueno, vamos entonces a dejarlo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, bienvenidos, y esperamos que nos hayamos podido divertir el día sábado y el día de ayer con todo ese desfile maravilloso que los jóvenes pues nos organizaron para todos. Un abrazo grandísimo y bueno, quedamos con UCEDIR. Sí, quedamos con UCEDIR para obviamente para posterior la conferencia de Miller Villota. Muchísimas gracias a Edwin Castelar Escobar, coordinador directivo de la cultura gnóstica en Boyacá. Hoy estamos en desarrollo del tercer día del Festival del Fuego Vivo en su tercera versión, y en las siguientes horas en este mismo teatro tendremos recital de poesía a cargo del maestro Jairo Roberto Tapias. A las 3 de la tarde estará la conferencia Muiscas Hijos del Sol y los Secretos del Dorado a cargo de Martín Fajardo, instructor de Juventud Gnóstica Internacional. A las 4 de la tarde habrá una excelente presentación teatral con la obra Espantapájaros, Cuenta y Canta del grupo creativo Escenario. A las 5 de la tarde, danza ranguera con el grupo Juventudes Fuego Vivo. A las 5:30 de la tarde, recital de poesía a cargo del maestro Jairo Roberto Tapias, y a las 6 de la tarde la clausura del evento. En la plaza, muy cercana aquí, también aquí en Sogamoso, están realizando actividades paralelas también en el marco de este tercer Festival del Fuego Vivo. Sin más preámbulos, entonces, damos la cordial bienvenida a el instructor nacional Miller Villota Arcos, director nacional de la cultura gnóstica en Colombia, quien nos hablará sobre medicina natural tradicional. Bienvenido. ¿Está prendido, no? Sí, señor. Muy buenos días. Queremos en este momento, a nombre de la ciencia y cultura gnóstica, expresar nuestro cordial y fraternal saludo a cada una de las personas presentes en este lugar, en este auditorio. De verdad que nos alegra enormemente contar con un público, con un personal tan especial como lo son ustedes, ya que el hecho de estar aquí nos indica y nos demuestra de que son personas que tienen grandes inquietudes espirituales y que, bueno, buscan de alguna manera conectarse con el conocimiento universal practicado por todas las grandes culturas que han pasado sobre la faz de la tierra. De verdad que exaltamos y agradecemos también la presencia de todas las personas que sabemos que vienen de los diferentes departamentos de este país, Colombia, con muchos esfuerzos a hacer sus representaciones de las diferentes culturas y a resaltar a esta cultura que en estos 3 días se le ha celebrado ese gran homenaje y desde luego ese reconocimiento a la cultura muisca que tuvo su nacimiento, su desarrollo y toda esta expresión de ellos en este departamento de Boyacá y de también queremos, ¿me puede pasar la diapositiva, por favor? También queremos en esta oportunidad reflexionar y que sea de
conocimiento de cada uno de nosotros el origen y la etimología de lo que es la palabra gnosis, sobre lo que es la cultura gnóstica, que tiene dentro de sí las 4 ramas del saber humano: la ciencia, el arte, la filosofía, la religión o la integración que hay entre el hombre con Dios, y que la práctica, la vivencia de cada una de estas ramas del conocimiento le llevan a la persona a encarnar lo que es la sabiduría. Hace miles de años, allá en la cultura de los griegos, en esa antigua Grecia, fueron los que le colocaron gnosis al conocimiento que siempre ha existido. Este conocimiento, esta sabiduría universal que ha sido practicada por las diferentes culturas, como hemos dicho, como los incas, los aztecas, la cultura de los griegos mismos, donde podemos apreciar esa sabiduría tan extraordinaria que pudo encarnar aquel ser conocido como el padre de la filosofía, aquel Sócrates, ese Sócrates que en aquella época esa sabiduría universal, ese conocimiento que él entregó a la humanidad y que hoy es material de estudio, en aquella época pues no se le comprendía, y desde luego fue condenado a la muerte y le dieron la cicuta. Pero después de ciertos años ya la humanidad le pudo reconocer que Sócrates fue un gran sabio. Ese Sócrates que tuvo sus discípulos, entre sus discípulos Platón, y que estos discípulos formaron una academia de estudios donde se enseñaba la psicología, la filosofía, la astrología, etcétera, que le aportó durante cientos de años mucho a la humanidad. Este mismo conocimiento antiquísimo fue practicado por las culturas de los egipcios, donde también nosotros podemos apreciar a través del arte maravilloso esos jeroglíficos, aquellas estelas, aquellas esculturas, aquellas construcciones que ellos pudieron hacer, como las pirámides, que es material de estudio científico, cómo ellos pudieron inclusive construir sus pirámides y hacerlas de una forma tan perfecta que tienen miles de años de hechas, que en aquella época no había la tecnología que hay en este momento. Los científicos, por ejemplo, estudiaron el material, las rocas con las cuales construyeron sus pirámides, y pudieron encontrar que a 3.000 kilómetros se encontraban aquellas rocas. Después de ellos encontrar, reflexionaban, ¿no? Cómo esa cultura sin tecnología pudieron transportar esas rocas que pesan cantidad de toneladas hasta el lugar, y después de estar en el lugar, cómo la fueron colocando, armando. O sea, fueron grandes arquitectos, sin ninguna clase de tecnología como la que conocemos en el momento. Esto es para que cada uno, inclusive de nosotros, reflexionemos cómo esas culturas se desarrollaron en este conocimiento universal y tuvieron la capacidad de hacer estas construcciones tan extraordinarias que hasta el momento, o sea, la ciencia nos explica
en una forma precisa, ¿no? Cómo ellos pudieron lograr estas construcciones. De igual manera, podemos citar a estas culturas de los mayas. Los mayas fueron muy científicos. También los mayas fueron astrólogos. No solo estudiaron, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza, del planeta Tierra, e inclusive cuántos días gastaba en dar la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, sino que también estudiaron otros planetas en una forma extraordinaria, que después de muchos años la NASA hace esos estudios y se da cuenta cuántos días gasta el planeta Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, y coincide exactamente con los estudios de los mayas, con la sabiduría de los mayas y con los principios o las facultades espirituales y científicas que pudieron encarnar estas culturas maravillosas, extraordinarias, que florecieron, pasaron por la faz de la tierra. Nos corresponde en este momento, páseme la diapositiva por favor, estudiar esta temática, este tema tan importante como lo es la medicina ancestral y las 5 causas de las enfermedades. Queremos decirles, en nombre de la verdad, que el tesoro más grande que nosotros podamos tener en nuestras manos se llama la salud. La salud que uno pueda tener en este cuerpo físico. Dicen que Dios bajó a la tierra y se disfrazó de mendigo. Bajó al pueblo y escogió un señor, un zapatero, y se acerca al Señor y le dice: Señor, no tengo ni un peso en el bolsillo, pero tengo mis sandalias rotas y necesito que las arregle. Aquel hombre le mira y le dice: estoy cansado de que la gente me pida que le arregle, pero que no dan, ¿sí? Es decir, gratis. El Señor le dice, y le queda viendo a los ojos y le dice: yo puedo darte todo lo que usted necesita. El Señor se queda viéndole, dudoso, viéndole con sus ropas de mendigo, con sus sandalias rotas. Le dice: usted no es capaz de darme $1.000.000. El Señor le dice: te puedo dar 10 veces más de lo que estás pidiendo, a cambio de que usted me dé sus piernas. El Señor reflexiona y dice: pero ¿para qué yo quiero $10 millones si no tendré mis piernas para caminar, para correr, para jugar, bueno, qué sé? Entonces el Señor dice: no. Entonces le dice: bueno, puedo darte $100 millones a cambio de tus manos y de tus brazos. El Señor dice: bueno, ¿yo qué puedo hacer con $100 millones, pero sin brazos? No podré comer los alimentos por sí mismo. Es decir, qué importantes son nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas. Entonces el Señor dice: bueno, entonces puedo darte $1.000 millones a cambio de tus ojos. El Señor reflexiona y rápidamente dice: pero ¿para qué me sirven $1.000 millones si no podré mirar mi familia, mis amigos? Es decir, la naturaleza, un amanecer, un anochecer,
qué importante que son nuestros ojos. Entonces el Señor dice, no puedo venderle mis ojos. Entonces el Señor le dice, ay, hermano, eres tan rico que no te has dado cuenta de lo que tienes. Porque en realidad hay muchas personas que por las circunstancias de la vida se encuentran en situaciones muy difíciles de salud, algunos ya sin los riñones, sin el órgano del hígado, un corazón que ya no funciona. Hay personas que podrían dar toda una fortuna por tener su salud, pero ustedes saben que con la fortuna uno no puede comprar la salud. La salud es importante de que nosotros la cuidemos. Cuidemos este vehículo, este cuerpo físico. Le preguntaron al Dalai Lama, a este líder espiritual de la India, del Tíbet, que qué le impactaba más de la sociedad. Y él dijo, lo que me impacta mucho de la humanidad es que por conseguir una fortuna gastan la salud de su cuerpo físico y después invierten lo que ganaron tratando de recuperar la salud que perdieron, y ya en muchas ocasiones ya no encontrándose, ¿no? Porque cuando se abusa, digamos, al extremo demasiado de nuestro cuerpo físico, muchas veces ya no se puede recuperar la salud que se ha perdido. Cambiamos la diapositiva, por favor. El maestro Paracelso, nacido en 1493, un gran maestro suizo, médico cirujano, que trabajó dentro de los hospitales militares y que pudo profundizar mucho dentro de los aspectos de la medicina. Fue también un gran astrólogo, fue alquímico, fue químico. Dentro de su medicina ancestral utilizó las diferentes plantas de la naturaleza, utilizó los minerales para hacer grandes curaciones, e inclusive fue el primero en enseñar a dosificar la medicina, ¿no? Porque él decía, nada es veneno, todo es veneno, todo depende de la dosis. El maestro Paracelso nos dice que el origen de las enfermedades, podemos cambiar la imagen, se encuentra en el desequilibrio de las tres sales, que ya las explicaremos: la sal, el azufre y el mercurio. La sal hace énfasis a nuestro cuerpo físico. El azufre hace énfasis a nuestra mente. Y el mercurio se relaciona con el alma. Hay enfermedades del cuerpo físico, enfermedades del alma y enfermedades de la mente. De esas tres sustancias que habla el maestro Paracelso, que desde luego, igual que Sócrates, también revolucionó la medicina y que fue perseguido también por la ciencia médica de aquella época. Y después de 30 años, e inclusive de su muerte, también le reconocieron de que Paracelso revolucionó la ciencia médica y se convirtió en aquella época, y desde luego para esta época, en materia de estudio
científico, médico, de las enseñanzas que él pudo hacer, de todos los aportes que le hizo a la humanidad a través de la medicina, que cura nuestro cuerpo físico. Y como hemos dicho, es el regalo, es el tesoro más grande que uno puede tener, que es la salud. Porque ustedes saben que con la salud completa uno lo puede conseguir todo, pero sin salud ya es muy difícil. En este primer aspecto, cambiamos la diapositiva, en lo que comemos, en lo que pensamos y en lo que respiramos. La vida biológica de cada uno de nosotros se sostiene a través de estas 3 clases de alimentos. Una persona podría vivir unos 8 días sin consumir alimentos, sin comer nada ni agua, aproximadamente, y moriría. Pero no puede pasar en la mayoría de personas 1 minuto sin respirar, y sería la muerte de nuestro cuerpo físico, porque la vida se sostiene de aquello. Es por eso que nosotros tenemos que inclusive aprender a respirar. Pero cuando uno va creciendo, va perdiendo, digamos, eso que el niño trae dentro de su naturaleza, que es respirar bien, para oxigenarse bien el sistema sanguíneo y el sistema cerebral y microcirculación cerebral. Entonces, volver a como el niño respiraba, ojalá unos 10 minutos profundos, y ustedes con el correr de los días y de los meses podrán darse cuenta de las mejorías que uno tiene, inclusive solo aprendiendo a respirar. Mejora inclusive nuestra parte cerebral, nuestra memoria. A veces la parte cerebral empieza como a fallar, empezamos a olvidar las cosas por falta de oxígeno, por falta del aire. Hacer caminatas, ojalá todos los días, unos 20 minutos, en una forma moderada, ¿no? Trotar despacio, y bueno, eso hace que uno, o sea, el cuerpo le exige a respirar más profundo, y hay una oxigenación total que le ayuda a uno demasiado. Y desde luego, las impresiones, ¿no? Que más adelante vamos a profundizar un poco, pero las impresiones son las impresiones que entran a través de nuestros 5 sentidos, a través de lo que uno ve, a través de lo que se escucha. A veces hay impresiones fuertes, ¿no? Que la persona, bueno, está por ahí tranquila, relajada, y de pronto alguien le ve muy mal, o de pronto le hiere, y esa persona transforma ese estado de tranquilidad por un estado de ira, por un estado de violencia, etcétera. Y hay personas que dicen, mire, estaba lo más de bien, pero
fulano de tal me hizo tal cosa o en la calle pasó esto y vengo con un dolor de cabeza o con un dolor de estómago o una úlcera, una gastritis, bueno, que sé. Es importante de que nosotros, obviamente el tiempo no nos da, pero es importante conocer estos 3 pasos. Cómo nosotros debemos Padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. El maestro Hipócrates, reconocido por la humanidad y por la misma ciencia médica, ¿no?, como el padre de la medicina. Y él dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y la mayoría de veces nosotros nos enfermamos porque no sabemos alimentarnos bien. La mayoría de personas comen para llenarse, pero no para alimentarse, para nutrirse. ¿Cambiamos la diapositiva? Hay una cantidad de alimentos que son demasiadamente nocivos para nuestra salud. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de los alimentos transgénicos, que son alimentos manipulados genéticamente. Por ejemplo, pueden utilizar un gen de un animal con un gen vegetal. Lo mismo pasa con las carnes, con las carnes rojas, con el ganado, con los pollitos, con el pescado. También hay esa manipulación genética. E inclusive ustedes saben que la ciencia pues ha avanzado bastante, ¿verdad? Y no podemos decir que todo sea malo. Hay muchos aportes científicos maravillosos, extraordinarios. Pero dentro de lo que se trata de la naturaleza, de la alimentación, que es una adulteración, es tratar de perfeccionar lo que Dios ha hecho, lo que la naturaleza ha hecho, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, si quieren sacar un pollo sin plumas, ¿sí?, manipulan la parte genética y ya sale el pollito sin plumas. Entonces es bastante o es amplio hablar de la manipulación genética de las carnes, de las verduras, bueno, de toda la alimentación, del arroz, del trigo, del maíz, de la soya, que están modificados genéticamente. Resulta que nosotros cuando consumimos ese alimento transgénico, al llegar al estómago, se sucede un fenómeno, y es que el organismo en ese instante queda como paralizado porque no sabe si es vegetal o es animal, ¿no? Porque hay una manipulación genética en lo que estamos dialogando entre genes de animales con vegetales. Una de las razones que hay cantidad, miles o millones de seres humanos con problemas de colon, de estómago, se debe a la mala alimentación. Es decir, hay muchas personas que no conocen, digamos, estas cosas de las comidas transgénicas,
que solo, digamos, están hechas es para el comercio, ¿verdad? Porque, digamos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que 1 kilo de maíz criollo nos puede dar 10 bultos, más el grano transgénico nos puede dar mucho más, y inclusive inmune a las enfermedades que le salen a las plantas, ¿verdad? A las pestes. Porque dentro de esa misma semilla trae el veneno. Entonces, nosotros vemos a los animalitos, para entender un poco más. Ven la vaquita, el caballito, el ovejito comiendo su pasto allá en la naturaleza. Y nunca vamos a ver un animalito de estos con problemas de estreñimiento, ¿sí? Jamás, porque él se alimenta en una forma natural. Y este cuerpo que nosotros tenemos es naturaleza, es la naturaleza. Por eso la naturaleza puede curar a la misma naturaleza. Si nosotros, ojalá Dios quiera, podamos sembrar en nuestras casas, en nuestras huertas, alimentos que no sean transgénicos, alimentos que se puedan cultivar orgánicamente, sin pesticidas, sin venenos, podemos asegurar que cantidad de enfermedades se pueden curar teniendo un buen hábito alimenticio, sabiendo cuidar este cuerpo. Por ejemplo, para pasar a otro punto, todas las comidas procesadas, los refrescos de botellas, ¿sí?, llenos de azúcar, de químicos, de preservantes, no es, digamos, oculto para las personas, ¿no? Porque ustedes saben que una persona se toma un jugo de esos, una gaseosa o algo, el cuerpo inmediatamente se vuelve ácido. Y resulta que ya estudios médicos, ¿no?, se sabe de que esas bebidas y esas comidas procesadas generan en el organismo, por ejemplo, le pueden dañar el páncreas y le desarrolla una diabetes, le puede dañar el ritmo cardíaco, le puede subir la tensión y una cantidad de enfermedades que uno mismo puede generar por la mala alimentación. Ahora podemos entender por qué los antiguos, donde no había, digamos, estas cosas, vivían sanos, alentados y bueno, nuestros ancestros podían durar 100, 120, 130 años. Y ya ustedes saben que en este instante ya la vida se ha acortado demasiado. Y en aquella época no habían tantas enfermedades, inclusive desconocidas, ¿no?, que tantas enfermedades que hay aquí en el momento, y en aquella época no habían tantas enfermedades, justamente por todo lo que estamos dialogando, ¿no?, por la alimentación, por la contaminación, por el calentamiento global, porque son muchos los factores. Pasamos a otra diapositiva. Bueno, seguimos. Más adelante vamos a explicar, sigamos, estos dos aspectos que tienen que ver con el alma y parte de lo que tiene que ver con la mente. Cuando no se tiene un equilibrio en estas tres sustancias o tres sales que nos dice el maestro Paracelso, en nuestra forma de comer, de respirar y transformar las impresiones, entonces da origen a las 5 causas de las enfermedades. Es por eso que cuando hay una armonía maravillosa, perfecta, entre el cuerpo y el alma y el ser, es decir, Dios, las cosas andan bien, marchamos bien y desde luego
nos evitamos muchos problemas y situaciones que hoy nos aquejan a cada uno de nosotros. El desequilibrio de estos tres pues da origen a estas 5 causas de las enfermedades, como es el primero, el ens astral, que hace énfasis en este caso a la luz astral, el gran agente de la vida universal, el que todo lo sostiene. Hay enfermedades que nosotros podamos tener aquí en el cuerpo físico, pero que tiene su asiento o su asidero en el plano astral, es decir, a través de lo que se conoce como aquellas larvas que se adhieren a la parte astral, y cuando esa larva coagula o se cristaliza y llega hasta la parte física, aquí aparece una enfermedad. Desde luego, hablando de la parte astral, de la luz astral, de esta ciencia que también estudió Paracelso y que tampoco fue desconocida por las culturas, porque conocían a fondo este fenómeno. Para nosotros, bueno, poder conocer más a fondo, hay que tener un estado de conciencia y desarrollar ciertas facultades internas para poder percibir, mirar, conocer y tocar en una forma directa esta terrible realidad. Pero el hecho de que nosotros no conozcamos estas cosas o no conozcamos la parte astral, no quiere decir que no exista, porque es una realidad. Las larvas que se adhieren al astral, para colocar un ejemplo, es como todos conocemos esos animalitos que se le pegan a las planticas, a las hortalizas, como las babosas, ¿verdad? Más o menos es igual. Esas larvas que se desarrollan en la parte interna de nosotros, desde luego, por una mala conducta en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, abrimos los canales para que eso llegue a la parte física, para ir entendiendo este primer punto o aspecto del primer origen de las enfermedades. Resulta que vale la pena explicar un poco qué es el astral, ¿no? Sé que algunas personas conocen, pero hay muchos que no. El astral es el vehículo o es la envoltura de lo que se conoce como el alma. El astral, ustedes han escuchado que uno puede aprender a desdoblarse en cuerpo astral, ¿verdad? O a salir en cuerpo astral. Resulta que cuando una persona va a descansar, en el momento en que la persona cierra sus ojos y duerme, entonces el alma sale a través de ese vehículo que se llama astral, que es un vehículo que el alma utiliza para poderse desplazar a cualquier parte del mundo o del universo mismo. Ese astral es maravilloso conocer porque inclusive dentro de la cultura, dentro de la ciencia, dentro de la filosofía gnóstica, se enseña o se entrega prácticas muy importantes y efectivas, ¿no? Para uno poder despertar en el plano astral y saber que uno está en el plano astral y que su cuerpo hace unas 2, 3 horas quedó allá en la cama en su casa. Pero estamos hablando de una forma consciente que se puede hacer y allá en ese plano astral, dentro de esa luz astral, mirar ese cuerpo, tocar ese cuerpo,
Si la persona se jala un dedito, puede el dedito en la parte astral estirarse. Si la persona da un saltito, puede quedar flotando. Si la persona quiere, digamos, pasar esta pared, sencillamente camina y pasa al otro lado, porque el cuerpo astral no pertenece al mundo tridimensional, porque está dentro de otra dimensión, quinta dimensión. Ya con ese conocimiento y teniendo claro este aspecto, que la gente le llama, digamos, los sueños o el mundo de los sueños, pero para nosotros es el mundo de las experiencias, donde la divinidad, donde Dios puede ayudarnos e ilustrarnos y enseñarnos dentro de ese plano astral. Es por eso que hay muchas personas que han tenido experiencias en el astral o en el mundo de los sueños. Entonces, al otro día viven lo que soñaron, o al mes, o a 6 meses, o a un año, lo que vivieron en el mundo de los sueños. Lo que les pudieron mostrar allá en ese plano de los sueños. Que cuando una persona ya despierta dentro de lo que es la parte espiritual y va adquiriendo un conocimiento, que este vehículo fue utilizado, como hemos dicho, por las culturas, por los mayas, que no solo estudiaron en la parte física, los fenómenos de la naturaleza, los elementos de la naturaleza, sino que pudieron penetrar en el universo, ya que ese vehículo le permite a uno viajar a más de la velocidad de la luz, es decir, poder estar en milésimas de segundos en cualquier parte del mundo o del universo, vuelvo y repito, en una forma consciente como estamos aquí, pero que ese vehículo pues no es como este físico, ¿no? Por eso él tiene el poder de flotar, de ser elástico. Entonces, entendiendo estas cosas, ya podemos entender y comprender que en el plano astral se adhieren, estas larvas que la misma persona le abre los diferentes espacios. Esas larvas de las que estamos hablando, cuando un médico o un científico descubre, digamos, un virus, una bacteria, es un gran honor para ellos, ¿verdad? Pero también queremos decirle que hace más de 550 años, ya este fenómeno de las bacterias, de los virus que se desarrollan en el ambiente y que se cristalizan en las personas, ya fue estudiado por este gran médico y científico Paracelso. Él le llamó a estas bacterias talpa, matena, tortilleros, opermates, etcétera, de estos elementos que se adhieren dentro de lo que es, cambiamos, el cuerpo astral. Aquí vemos, bueno, dos personajes, como es Louis Pasteur y Antoni, donde en aquella época había una discusión sobre lo que eran las bacterias o el microbio. El uno decía que las enfermedades originaban las bacterias o el microbio. Y el otro decía que el microbio era el que podía y el que originaba las enfermedades. Obviamente que Pasteur, dentro de esa discusión, porque ambos, bueno, tenían sus estudios académicos, eran químicos, médicos, y bueno, y estaban dentro de esa ciencia de la medicina. Entonces, ganó Pasteur
pero con él perdió la humanidad. Porque Pasteur decía que las enfermedades eran las que originaban los microbios o las bacterias. Entonces, que había que elaborar los diferentes medicamentos químicos alopáticos, ¿no?, para combatir las enfermedades. El computador conectado con el audio. Pero entonces ahí pones el otro personaje, Antoni, él decía que el microbio, esa bacteria, era el que originaba la enfermedad y que había que preparar el terreno, es decir, el cuerpo físico, subiendo su sistema inmunológico para que las enfermedades, es decir, para que las bacterias y los virus no se desarrollaran en el cuerpo, para que no dieran origen a las enfermedades. Entonces, él decía, Antoni, que si ¿cuánto tiempo tiene? ¿O lo dejamos a descomponer en algún lugar, llegaban las mosquitas y empezaban a descomponerse, digamos, ese alimento, y se desarrollaban una cantidad de bacterias, ¿sí?, por el terreno mismo. Entonces él decía que si la persona, que era lo que él quería dentro de la ciencia médica, dejarle a la humanidad todas las técnicas y las prácticas, cómo ayudarle al cuerpo físico para que el cuerpo tenga sus defensas, para que un cuerpo físico sea ácido, porque las bacterias, los virus, etcétera, se desarrollan en un terreno ácido cuando nuestro cuerpo físico está ácido. Entonces es propicio para el desarrollo de las enfermedades. Por eso, bueno, o sea, ganó Pasteur, pero se perdió la humanidad esa medicina que le estaba entregando en aquella época a la humanidad. Aquí vemos nosotros un basurero, que son los depósitos, son basuras, y dentro de estas basuras se forman también cantidad de larvas, que esas larvas se adhieren a nuestra parte astral. Es por eso que también conocido por nuestras culturas ancestrales, se sabe que la flor de azufre, utilizada en un poquito en los zapatos, los vapores del azufre tienen la facultad medicinal de no permitir que se adhieran esas larvas y de desintegrar inclusive dentro de la atmósfera de la persona, a través de los vapores del azufre, esas larvas que originan enfermedades. Es por eso que hay lugares que son demasiado densos, que son pesados, que cuando la persona es sensible, puede sentir en su cuerpo, en sus brazos, en sus piernas, un picor, una rasquiña, o sea, algo incómodo, cuando está en un sitio de esos o sale de un lugar de aquellos densos y pesados, donde hay esa cantidad de elementos, porque ellos se adhieren a la persona. Es muy importante que nosotros dentro de nuestros hogares, es decir, en nuestras casas, tener una casa bien organizada, bien limpia, y no tener lugares o cuartos donde guardan cantidad de cosas, de basuras que no sirven, que inclusive para el futuro, ¿sí? Cosas que no sirven, todos esos lugares donde hay una cantidad de basura, de cosas, bueno, si se puede llamar el cuarto de San Alejo, donde todo se amontona allá. Esos lugares se convierten en lugares propicios para cultivos de larvas que más tarde le generan daño a
a las personas. Debería estar tocando, señora. Bueno, hay múltiples de formas en que nosotros nos podemos ayudar, como hemos dicho, a través del azufre. Creo que por ahí media horita se- Sabemos que nuestras culturas ancestrales también danzaban alrededor del fuego, hacían sus fogatas y también utilizaban ciertas plantas para limpiar a través de quemar esas plantas, a través del humo, bueno que sé, limpiar esa parte astral de la persona. Segundo aspecto es Veneri. Ya le están haciendo señal. Por el Este lado, aspecto ya le están haciendo. tiene que ver con las huellas astrales que se forman en un hombre y en una mujer a través de la unión sexual. Salir a almorzar. No me puedo quedar todo el día acá derecho. Cuando un hombre se une a una dama y a otra dama y luego a otra, etcétera, es importante comprender que la dama es receptora, así como la dama puede formar un hijo en su vientre, recibir un espermatozoide y el espermatozoide fecundar un óvulo y generar vida. También la mujer, cuando se une a un varón, queda unido astralmente, es decir, para poder entender un poco más, en la parte astral. Estamos con un retraso de- En la parte astral aparece ese hombre y esa mujer unidos Les va a tocar. como un matrimonio. Entonces, si hay una persona, un caballero, que se une a muchas damas, es decir, él queda ligado a las damas que se unen, y desde luego la dama también queda unido a ese varón. Es por eso que la fornicación y el adulterio generan demasiados problemas en la persona, porque al unirse astralmente queda ligado aparte de lo que es el karma de esas otras personas que se unieron a esa persona. Queda unido. Si nosotros nos damos cuenta, bueno, sin citar muchos detalles, pero hay cantidad de enfermedades que se adquieren a través de la unión de un hombre y una mujer. Ya el vaso se lo tomé. Citamos, por ejemplo, esa enfermedad terrible de esa larva, esa fuerza tenebrosa del SIDA, que está acabando con millones también de seres humanos, que se adquiere a través de la unión. Y que esa larva, esa fuerza terrible, espantosa, tiene el poder de destruir y de acabar con todo el sistema inmunológico de la persona. He ahí que es un tema y un punto demasiadamente importante para analizar, ya que la energía sexual del hombre y de la mujer, que tiene la capacidad de generar y de dar vida, y es por eso que ustedes ayer pudieron ver cómo esta escultura de los muiscas hacían esos monumentos a la parte sexual como símbolo de vida, de fecundación, porque sabían el valor que tiene la energía sexual, el valor tan extraordinario. Es por eso que cuando una persona en su adolescencia, en su juventud y en su madurez se degenera en el aspecto sexual, cuando llega a la vejez, llega con una ancianidad,
con cantidad de enfermedades, como una persona por el abuso, es decir, del pasado, porque todo lo que uno haga en la juventud o en la madurez y en la adolescencia son cheques que se giran hacia el futuro. Y es por eso que ustedes han escuchado que los años no llegan solos, porque cuando se violan las leyes de la naturaleza, tarde o temprano llegan y sencillamente nos cobran. Ustedes ven que las personas que trabajan con los caballitos de casta, con los toritos de casta, ellos hacen a esos animalitos, los hacen castos a la fuerza, ¿verdad? Y digamos las plumas de un gallito de pelea es totalmente diferente y la energía, la fuerza que él tiene. Los toritos, por ejemplo, de casta, ¿verdad? Igual los caballitos, el pelaje de ellos es brilloso, y si colocan un caballito de esos que los hacen castos a la fuerza, porque ellos los apartan de las hembras y lo colocan a correr con un animal, con un caballito que está en medio de las hembras, es lógico que el animal que se ha hecho casto a la fuerza gana y llega a la meta. Así es. Resulta que si nosotros nos cuidamos dentro de lo que es este aspecto, podemos e inclusive generar vida dentro de cada uno de nosotros. Con la misma energía sexual nos podemos regenerar, nos podemos transformar totalmente. Cambiamos la diapositiva, por favor. Nosotros, bueno, dentro de la cultura, enseñamos y concientizamos bastante sobre la senda del matrimonio perfecto, donde dentro del hogar debe haber esa fuerza maravillosa del amor, ese amor que surgió, digamos, dentro de una juventud, ese amor maravilloso. Cuando la persona se casa dentro de su hogar, dentro de su matrimonio, se debe multiplicar mucho más. Debe haber armonía, debe haber respeto dentro de su hogar. Por eso los mayas decían: si te irrespeto, me irrespeto a mí mismo, me causo daño a mí mismo. Qué extraordinario es unir los lazos del amor, los lazos del matrimonio, y desde luego estamos hablando dentro de un respeto mutuo dentro del hombre y dentro de la mujer, con la fidelidad, con ese respeto profundo, y desde luego abandonar eso que hemos dialogado, que genera problemas, como es la fornicación, como es el adulterio, donde se destruye un hogar de 10, de 20 años, donde hay muertes, hay celos, divorcios, bueno, que sea hasta cárceles por las violaciones de este segundo aspecto. Pasamos al tercero, por favor. El ens spirituale. Es espiritual. Se refiere, en este caso, al mal uso o al buen uso de la naturaleza, del elemento aire, del elemento fuego, del elemento tierra, etcétera, y de las diferentes plantas de la naturaleza. Resulta que hay personas que utilizan muy mal la naturaleza,
Y estamos hablando de personas que le pueden colocar una enfermedad postiza, o le conocen ustedes como un mal hecho, un maleficio, bueno, que sé que son enfermedades que se originan por personas que son perversas, que, bueno, que entran dentro del aspecto negativo de la misma magia negra para causar una enfermedad a la persona. Entonces suelen utilizar ciertas plantas, ciertos rituales para darle a una persona en un bebedizo, bueno, que sé, y desde luego eso se arroja dentro de la parte del estómago en la persona, como larvas, como gusanos, bueno, que sé. Y médicamente se le saca muchos exámenes, pero la persona no tiene nada, la persona está bien. Pero resulta que la parte vital, que es otro vehículo que tenemos dentro de la cuarta dimensión, Voy a leer rápidamente el agradecimiento a los el cuerpo vital es un vehículo que sostiene al cuerpo físico. Cada átomo, cada célula, cada molécula está conectada a nuestro cuerpo físico. Es por eso que cuando una persona en un accidente pierde, digamos, un brazo, perdió su brazo, la persona siente que tiene su brazo, a veces siente que le rasca, a veces siente calambres, una cuestión rara que la ciencia médica o los científicos le llaman órganos. ¿Se han escuchado? Órganos fantasmas, ¿verdad? ¿Cómo era el nombre de la mamá? Porque el hecho de no tener ya un brazo, un dedo aquí en la parte física, en la parte vital sigue teniendo ese vehículo y sigue teniendo ese brazo o esa pierna. Y resulta que las personas que trabajan negativamente con la naturaleza atacan directamente el cuerpo vital a través de un bebedizo. Ellos tienen muchas formas de trabajar, como por ejemplo a través de muñecos, bueno, que sé, donde le lastiman, por ejemplo, un órgano y la persona siente un dolor en el riñón o en el corazón, bueno, en alguna parte del cuerpo, pero le sacan exámenes y no aparece nada, pero ese problema está dentro de la parte vital. Por eso estamos diciendo que es el mal uso y el mal manejo de la naturaleza. La naturaleza es sumamente perfecta y está al servicio del ser humano, pero el ser humano es el que le da el mal uso. Es, por ejemplo, se escucha decir que por ejemplo, hay drogas que son malditas, ¿verdad? Pero resulta que no es así. Por ejemplo, las culturas antiguas utilizaban el jayo o la coca como una planta energética, ¿sí? Que produce energía en el organismo. Bueno, esas culturas. Pero que a las personas ya en este momento le den un mal uso ya es problema de la persona. Es para colocar unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el agua, el elemento agua que sostiene la vida es muy importante para cocinar los alimentos, ¿verdad? Para tomar el agua, para hacer una aromática. Pero fuera de su cauce, llevándose la casa o inundando una casa, una ciudad, ya es negativo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el fuego. Permite cocinar los alimentos, pero si ya se sale de su cauce, es decir, quema una casa, bueno, ya está fuera de su lugar. Es el uso maravilloso, perfecto que uno le pueda dar a lo que es la naturaleza, y que esas culturas, por ejemplo, de los mamas, ¿sí?, de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos, por ejemplo, trabajaban con el elemento fuego, con el elemento aire. Hay una historia que se conoce del Mama Miguel allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando cierta tribu Dibuya entraron a la Sierra Nevada de Santa Marta y robaron a los mamas unos objetos sagrados. El mama, pues obviamente con sus facultades, se dio cuenta quién se llevó eso, ¿no? Bueno, se dirigieron al lugar donde estaba esa tribu para que les volvieran los objetos sagrados. Y les dijo, bueno, que si no les volvía en la luna llena,
bueno, él mandaría a que el fuego mismo detonara en muchos lugares de ese pueblo. Es decir, que apareciera fuego por todos lados. Ellos se burlaron sencillamente de eso, pero al correr el tiempo y al llegar el punto exacto en que él dijo eso, detonó el fuego mismo, ¿sí? Hubo un incendio. Ellos trataron de apagar y no podían y aparecía fuego por otro lado y luego por otro lado. Entonces decidieron en esa angustia terrible volver esos objetos que habían robado, muy sagrados para los mamas, y como por arte de magia se apagó el fuego. Porque todas estas culturas, ¿no? Ellos, la naturaleza les obedecía. En sus momentos de sequías, por ejemplo, cuando querían agua, hacían sus ceremonias y trabajaban con el elemento agua, con el elemento aire, y llegaba el agua, porque sabían manejar sabiamente lo que es la naturaleza. Se nos está acabando el tiempo, pasamos para el cuarto. Dentro del tercero es muy importante utilizar las plantas aromáticas, utilizar los saunas mismos que le permiten curar, limpiar y sanar inclusive las enfermedades que se alojan en el cuerpo vital. Es decir, así como hay personas que pueden colocar dentro de una persona, dentro de la parte vital, una enfermedad, también hay fórmulas, hay prácticas ancestrales con las cuales nosotros nos podemos ayudar y nos podemos curar de muchas enfermedades. Hay personas que no creen en esto, ¿no? Pero hay personas que han tenido que vivir en carne y sangre esas situaciones y esas enfermedades. ¿Saben qué? Que es así. Cuarto, del es natural. Se refiere a la parte mental. Nosotros, bueno, ya hemos explicado el cuerpo vital, el cuerpo astral. La parte mental es un cuerpo, no es un vehículo. No tenemos tiempo para analizarlo. Pero una cosa es la mente, el cuerpo mental, otra cosa es un pensamiento y otra es la parte cerebral. El cerebro es como el receptor, es decir, como el televisor, como el radio, ¿sí? Que capta las ondas. Dentro de la quinta dimensión, en una escala superior, en un nivel superior, se encuentra lo que es la parte mental, donde se encuentran los pensamientos a través de recuerdos, a través de imágenes que llegan a nuestra parte cerebral. Entonces hay enfermedades que llegan a través de la parte mental a la parte física, es decir, por muchos abusos que nosotros también hemos tenido por el abuso de nuestro centro intelectual, de enfermedades, ¿no? que llegan a nuestra parte cerebral. Entonces cuando una enfermedad, es decir, primero se enferma el cuerpo mental, y al enfermarse el cuerpo mental empieza a bajar, y cuando llega aquí a la parte cerebral aparecen las enfermedades mentales, las enfermedades de la mente, que bueno, médicamente son tratadas con algunos medicamentos, algunos sedantes, pero que sabemos que para poder tener un triunfo en la curación ancestral, digamos, de ese vehículo, hay que utilizar la misma naturaleza. Ustedes saben que el maíz fue un grano muy utilizado de alimento para esas culturas, y se sabe que el maíz tostado y en forma de saumerio puede curar lo que es el cuerpo mental. Hay una cantidad de detalles que rompen con la armonía de ese plano mental y que originan enfermedades mentales. Pasamos al último aspecto ya para terminar. El ens Dei, o Deus o Dios, que son las enfermedades que se originan a través de lo que se conoce como el karma, que se desarrolla en una persona o que nosotros mismos lo hemos ganado. Lo queremos explicar en una forma
rápida, ¿verdad? El Cristo dice, con la vara que antes mides, del maestro, el recita. serás medido, ¿no? El que roba, lo roban. El que engaña, pues lo engañan. De 2 a 3. Hay personas que dicen, bueno, eso no se cumple porque fulano de tal robó o mató o hizo esto y nunca le pasó. Pero lo que no saben es que detrás de todo eso, es decir, de lo que hoy nos está pasando a nosotros, es lo que nosotros hemos sembrado en el pasado. Y para esto tenemos que decirles a ustedes que nosotros no somos nuevos, somos viejos de existir. Me refiero a que esa parte energética, el alma de nosotros, ha tenido otros cuerpos físicos en otros lugares, en la India, en la China, en Japón, en algún lugar del mundo. Y este cuerpo que hoy tenemos es un cuerpo nuevo, pero nosotros ya hemos existido en otros lugares y aquí nosotros podemos comprender cuando una persona en otras vidas, en otras existencias, cometió muchos errores. Por ejemplo, una persona que en otra existencia tuvo mucho poder económico, pero con ese poder económico humilló, maltrató, y bueno, es decir, hizo mal uso de eso, y nunca ayudó al que necesita o necesitaba en aquella época. Entonces, en esta existencia hay muchas personas que trabajan y trabajan, pero nunca consiguen nada, siempre mal. Pero hay otras que trabajan poco y ganan mucho, ¿verdad? Y les va bien, cualquier negocio que coloquen siempre triunfan. Es porque la persona que en otra vida hizo mal uso de su parte económica, de su poder económico, en esta vida nace en la miseria, en la pobreza. Eso es lo que se conoce como el karma. Esa ley que se conoce como aquel dicho del diente, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, ¿sí? La ley del talión. Ya de esto hay bastante, digamos, estudio científico donde la ciencia ha podido encontrar muchos niños en la India, acá en América, en muchos lugares del mundo, niños que recuerdan su vida pasada, cómo se llamaron, su apellido, su familia, el lugar, todo exacto, ¿sí? Y ustedes saben que la ciencia toma sus notas y bueno, y estudian, y luego han llegado inclusive al lugar donde ellos dicen exactamente igual, donde han recordado su nombre pasado, la vida pasada, lo que hicieron, donde la ciencia sencillamente queda sin palabras ante esta terrible realidad. ¿A ustedes les ha pasado, por ejemplo, de que a veces uno llega a algún lugar que nunca ha ido, pero que tiene cierta sensación de ya haber estado ahí, de haber caminado esas calles, de haber entrado a algún lugar, o se encuentra con una persona y dice, yo ya he estado con ella o he conversado, pero en esta vida nunca lo ha hecho? Sí, claro. Ese estado de déjà vu que llama, ¿verdad? Es ciertos recuerdos que quedan de lo que es las vidas pasadas y que desde luego cuando nosotros podamos, digamos, conocer más a fondo esto, podemos desarrollar y recordar nuestras vidas pasadas. Y ya con eso que estamos diciendo, ya para ir terminando, aquí nosotros podemos hacernos conscientes de esa ley del karma y de esa ley del karma y lo que es el dharma, ¿sí? Que lo que uno en este momento esté viviendo es lo que uno hizo en otras vidas. La ley, la palabra karma, ¿sí?, es de origen sánscrito, que quiere decir ley de acción y consecuencia. Tal acción, tal consecuencia. Hay enfermedades del cáncer, hay de la tuberculosis, que tiene su asiento y digamos es su acción que se cometió en otra vida, ¿sí? Siga, ya vamos a terminar. Por ejemplo, la viruela es el resultado del odio, ¿no? El cáncer es el resultado de la fornicación, de la degeneración sexual. La mentira desfigura
lo que es el rostro humano, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Queremos en este momento agradecer a cada uno de ustedes la atención que tuvieron. Esperamos de que cada uno de estos puntos, de este tema, sea de una gran ayuda para ustedes, para sus vidas, para que la coloquemos en práctica y quedamos altamente agradecidos de la oportunidad que se nos ha dado de poder, dentro de este espacio, haber compartido algo tan importante, tan maravilloso como es la salud. Y seguimos, obviamente, disfrutando de esta actividad que tienen los jóvenes gnósticos. Muchas gracias. Dios les pague. Gracias. Muchísimas gracias a Miller Villota, quien nos ha entregado un excelso conocimiento y que esperamos que haya llegado a cada una de las conciencias sí. aquí Ahí presentes pasamos con- para que lo pongamos en práctica en la vida diaria. Muy buena tarde. Están pescando. Sí.